días a todos. Hoy vamos a hablar de anastomosis intestinales mecánicas. Primero agradecer a mi asesora, la profesora Lucía Castaño, por las sugerencias y recomendaciones para esta presentación. Me tracé tres objetivos para esta charla. Primero es conocer las características y formas de uso de las grapadoras mecánicas. El segundo objetivo es conocer cuáles son las principales técnicas de anastomosis mecánicas según el segmento gastrointestinal. Y por último, explorar si hay evidencia en cuanto a complicaciones entre diferentes técnicas de anastomosis mecánicas. Una breve historia acerca de las anastomosis mecánicas empezó con Humer Hult en 1909. Este era un cirujano húngaro, fue el primero en desarrollar en conjunto con Victor Fischer, que era un ingeniero mecánico húngaro, en desarrollar la primera grapadora mecánica. Ese es el prototipo de la grapadora mecánica que crearon en ese momento, en 1909. Era una grapadora muy larga. Aquí vemos la comparación, aquí abajo con la grapadora que tenemos actualmente. Era muy larga, difícil de entrar a la cavidad abdominal. Las grapas en el momento todavía no eran en B y no tenía doble línea de grapado. Esta fue la primera anastomosis que servía para trabajar en píloro y en estómago. Fue también un cirujano von Petz en 1929, un cirujano húngaro que, cogiendo la idea que tenía el cirujano Hult, creó la segunda grapadora mecánica. Esta segunda grapadora era un poco más portátil, más pequeña, logró bajarla de 6 kilogramos a 1 kilogramo y tenía una característica que aquí la podemos ver, y es que tenía doble grapado. Doble grapado y las grapas ya cerraban en forma de V. Posteriormente, la Unión Soviética, entre 1945 y 1960, el Instituto de Dispositivos Quirúrgicos de Moscú utilizó a varios ingenieros para mejorar la tecnología que se tenía con respecto a las grapadoras mecánicas. Se crearon entonces varias grapadoras, entre ellas la grapadora YTL-70, que servía para cierres bronquiales, la grapadora YK-68 para cierres gástricos, la grapadora PK-25 para cierres esofágicos y la grapadora PKS-28 para cierres del colon. Eran un poco más portátiles, eran de acero, de titanio, ¿sí? Y tenían mejor disposición de las grapas y una forma más ergonómica para ingresar a la cavidad abdominal. Posteriormente, Leon Hirsch en 1958 y Mark Ravitch, estos personajes fueron a Moscú y llevaron la idea a Estados Unidos. La presentaron en el Hospital Johns Hopkins y crearon la primera institución estadounidense que realizaba artículos de grapadoras médicas portátiles. Fue hasta 1967 en que se constituyó la Corporación Quirúrgica Estadounidense, donde se creó la primera grapadora mecánica desechable. Entonces hay principalmente tres grapadoras: la grapadora simple o toracoabdominal, que va a utilizar 2 filas de grapas en forma escalonada y va a requerir sección manual del intestino; la grapadora con corte lineal o gastrointestinal, 4 filas de grapas y va a cortar entre las 2 filas centrales de grapas; y las grapadoras circulares, que van a tener un yunque distal, y una vez el yunque y la cabeza se acoplan, 2 filas circulares de grapas cortan el tejido interno. Vamos a empezar primero con las características de las grapas. Entonces, la grapa tiene diferentes tamaños y una condición que debe tener la grapa. Hult fue el primero en hablar de ella y después Petz, y es que debería cerrar en forma de V. Y este cierre en forma de V va a garantizar una adecuada vascularización del tejido y va a prevenir que ese tejido que sea anastomoso se isquemice. Entonces, aquí vemos la grapa cómo va a chocar contra el yunque. Este yunque tiene una disposición para que la grapa, una vez sea bajada, adopte esa forma de V. Van a haber varios tamaños, ¿cierto? Entonces va a haber unas dimensiones antes de formarse la grapa de longitud 3 milímetros, profundidad 3.8, hay otras de 3, profundidad de 4.2, otras de 3 y de profundidad 4.5.
y cuando se forma la grapa va a tener una profundidad que disminuye de 3.8 a 1.5, de 4.2 a 1.8 y de 4.5 a 2 milímetros. Esto por ahora ya está estandarizado y todas las grapas que vamos a usar, ya sean simples, ya sean lineales cortantes o ya sean circulares, van a tener esta disposición de grapas, no va a cambiar entre una y otra. Entonces la primera es la sutura lineal o toracoabdominal. Como les había dicho, va a confeccionar una sutura lineal compuesta por una doble hilera. Aquí vemos entonces cómo se van a conformar las grapas, una doble hilera. Se usa principalmente en cirugía de tórax para sección de broncos, bronquios, arterias, venas y parénquima pulmonar, pero también tiene utilidad en cirugías digestivas, como veremos más adelante. Así es como se dispone entonces esta sutura toracoabdominal. Va a tener un mango en la que va a haber una palanca de cierre, ¿sí? Va a haber un botón o perno de sujeción. Más adelante vemos cómo es el funcionamiento, para qué sirve este perno. Un botón de liberación, ¿sí? Y la parte de adelante se va a estar compuesta por una mordaza, por el yunque, donde van a llegar las grapas, por el perno de sujeción para cerrar, y aquí se van a disponer las cargas. Varían en longitud y tamaño. La longitud va a ir desde 30, esta es la de menor tamaño, 45, 60 y 90 milímetros, y ya el tamaño de las grapas que les había dicho previamente, 2.5, 3.5 y 4.8 milímetros. Se debe elegir según el tamaño de la víscera y el diámetro del tejido. Eso es más o menos, entonces, las grapadoras y los colores van a indicar cuál es el tamaño que tienen las grapas. Entonces, la blanca va a tener un tamaño de 2.5 milímetros y por lo general se va a usar para tejido vascular, arterias y venas lobares, arterias y venas pulmonares, arterias y venas del pedículo renal. La carga azul va a tener grapas de 3.5 milímetros, se va a usar para bronquios lobares, estómago y pílore. La carga verde, unas grapas de 4.8 milímetros, y se va a usar para tejido más grueso, bronquios principales, cabeza del páncreas, el estómago si está engrosado, el píloro si está engrosado y el recto. Esta entonces es la forma de uso de usar la grapadora lineal. Esta primero entonces se coloca el tejido dentro de la mandíbula, ¿sí? Ahora vamos a colocar el pin o el perno. Cuando movemos el pin, el perno hacia adelante, estamos asegurando acá que el tejido va a quedar dentro del yunque. Posteriormente vamos a apretar el gatillo para aproximar los tejidos. Vamos a devolver el gatillo a su posición original, a abrirla completamente y se aprieta por segunda vez hasta que haga el toque. Aquí sí vamos a hacer el disparo completo. Y ya habíamos visto que esta solamente genera una doble línea de grapas, no es cortante. Entonces, antes de abrir la mandíbula, nos toca a nosotros seccionar el tejido. Y por último, para liberar ya el tejido, vamos a apretar el botón de desbloqueo que está en la parte posterior del mando. Entonces aquí vemos entonces las funciones que tiene la sutura simple para tejidos como estómago y pílore, para disminución de los volúmenes pulmonares, para arterias y venas pulmonares y bronquios lobares o bronquios principales. Ahora la sutura lineal cortante o GIA, gastrointestino anastomosis, está compuesta por dos ramas, ya veremos más adelante su configuración. Van a aplicar estas dos filas de dobles grapas separadas por 4 milímetros. Entonces aquí lo que vemos es dos filas de dobles grapas a cada lado, separada de 4 milímetros. Tienen longitudes desde 60 a 90 milímetros y las grapas van a ser de igual tamaño, 2.5, 3.5 y 4.8 milímetros. Aquí vamos a ver entonces cómo se usa, cómo funciona la grapadora lineal cortante. Entonces vamos a ajustar la rama con la carga al yunque. Vamos a ajustar esta rama acá, a esta otra rama. Vamos a empujar el cursor, ¿sí?, hacia adelante. El cursor va a empujar las grapas que se cierran antes del paso de la cuchilla. Va a tener una cuchilla de bisturí en el centro que va a seccionar los tejidos entre las dos filas de grapas cerradas. Se hace un movimiento para aproximar y ajustar la grapa.
y se hace el movimiento de deslizamiento que produce el grapado y corte simultáneamente. Entonces aquí vemos qué es lo que está pasando internamente dentro de las dos ramas de las grapas. Entonces aquí al movilizar el cursor estamos viendo que se está movilizando y está subiendo las grapas que van a pegar contra el yunque. Estas grapas que pegan contra el yunque se van a generar esa disposición en forma de V de la grapa, y en el medio va a ir pasando la cuchilla que va a ir seccionando el tejido en el mismo tiempo. La grapadora circular cortante entonces puede ser recta o curva. En su mandíbula tiene dos cilindros que constituye uno para las grapas y otro para la cuchilla, lo veremos más adelante. Se pueden confeccionar anastomosis terminales o terminolaterales con esta grapadora, y se usa por lo general en anastomosis esofagogástricas, colónicas o colorectales. Entonces esta va a ser la disposición de la grapadora circular cortante, doble línea de grapa, y en el centro está la cuchilla circular que va a cortar el tejido. También tienen diferentes tamaños que van desde 21 milímetros hasta los 33 milímetros. Hasta los 28 milímetros las grapadoras pueden ser de 3.5 milímetros, y en todos los tamaños las grapadoras también pueden venir desde 4.8 milímetros. Entonces, esta es la disposición de una grapadora circular. Va a tener un mango, va a tener un cuerpo y va a tener un yunque. En el mango vamos a encontrar varios segmentos. Entonces está el seguro, ¿sí? Para evitar que la cerremos antes del tiempo, el gatillo, ¿sí? El botón de ajuste, del yunque, ¿sí? Y la escala de rango de disparo que va a estar acá. Aquí vamos a ver dónde está el tambor con respecto al yunque. Esto nos lo va a ir mostrando. Va a tener el cuerpo que puede ser recto o curvo. Va a haber un tambor en donde se disponen y donde se van a colocar las grapas de los diferentes tamaños, con un trócar y una vía de anclaje. Y va a tener un yunque que va a estar en el segmento distal, el cual se va a unir a su trócar, y por medio ya del botón de ajuste del yunque lo vamos a unir. Esta es la manera entonces como va a funcionar la grapadora circular cortante. Entonces, el segmento distal, vamos a formar una jareta. En esa jareta se va a colocar el yunque, va a ingresar entonces el tambor, ingresa el tambor, y vamos a unir el tambor a este yunque. Posteriormente vamos a unir con la escala, con el botón de ajuste del tambor, vamos a unir, vamos a girar hacia la derecha, se va a unir, hacemos el disparo, el grapado y el corte, ¿sí? Va a invertir los tejidos, y posteriormente vamos a retirar ya el tambor con el yunque, con las dos donas, una de cada segmento, que debemos revisar posteriormente para evidenciar que están completas, que nos hablan de la integridad de la anastomosis. Ya para realizar una anastomosis debemos de seguir siempre, independiente de que sea una anastomosis manual, una anastomosis mecánica, siempre se deben seguir unas reglas. Primero, la localización de los tejidos. Segundo, que quede sin tensión, siempre debe quedar sin tensión. Tercero, debe tener una adecuada vascularización del tejido. Y por último, debemos tener en cuenta los diámetros del segmento proximal y distal que sean acordes. Entonces vamos a hablar por diferentes anastomosis por región anatómica. Entonces primero, anastomosis que se realizan a nivel del esófago, esofagogástricas o esófago-yeyunales. Anastomosis mecánicas que se realizan a nivel gástrico, gastroyeyunales y gastroduodenales, que se hacen a nivel del intestino, que pueden ser por triangulación o laterolaterales a nivel del ilion y del colon, y anastomosis colorectales altas y bajas. Entonces, primero, la anastomosis esofagogástrica cervical puede ser con grapadora circular o con grapadora lineal, podemos usar cualquiera de las dos. Puede ser término lateral, vamos a usarla con grapadora circular, aquí la podemos ver, y laterolateral con grapadora lineal cortante. Se va a unir, se va a hacer la plastia al estómago
o en ocasiones al yeyuno. Verán, para confeccionar una anastomosis esofagogástrica, inicialmente debemos de confeccionar una jareta. El esófago carece de una capa serosa y un plano mucoso móvil de fácil retracción, por lo que está recomendado inicialmente confeccionar una jareta, una bolsa de tabaco, que comprenda todas las capas para evitar su retracción. La capa mucosa se sujeta con pinzas finas o se expone con 4 hilos en los puntos cardinales. Y previamente se confecciona la jareta. Vamos a insertar el yunque en este segmento del esófago y posteriormente vamos a cerrar la bolsa de tabaco. Vamos entonces a introducir la grapadora circular por el tubo gástrico, ¿sí? Se puede realizar de dos maneras: realizar por el extremo del tubo o una enterotomía lateral en caso de que ese segmento gástrico esté muy corto y para ganar algunos centímetros. Se debe procurar que no haya torsión y se debe dejar una distancia por lo menos de 3 centímetros del tubo gástrico y, a pesar de eso, llegar sin tensión. Entonces está la anastomosis terminolateral, ¿sí? Con la grapadora circular, que tiene una longitud importante del tubo gástrico. Como habíamos dicho, grapadora ingresa por el extremo del tubo gástrico y se va a unir al yunque del muñón esofágico. Y la laterolateral va a reducir el riesgo de estenosis. Eso es un aspecto importante de este tipo de forma de anastomosar el esófago. Reduce el riesgo de estenosis, pero sí debe tener una longitud suficiente para aproximarlos lateralmente. Y las enterotomías se van a cerrar después con grapadora lineal o manualmente, como vemos acá. Entonces, posteriormente, para el cierre de la zona de introducción de la grapadora, vamos a pasar una sonda nasogástrica. Vamos a cerrar con grapadora lineal cortante. Debemos de tener en cuenta de no generar tracción y no se debe anastomosar ni demasiado cerca ni demasiado lejos. Ni demasiado cerca para evitar la isquemia y la estenosis, ni demasiado lejos para evitar la formación de un pseudodivertículo. Y las mismas consideraciones para confeccionar una anastomosis esofagoyeyunal. Pues con respecto a las anastomosis gástricas, vamos a usarla por lo general luego de realizar una gastrectomía subtotal. Y puede ser anastomosis con lineal cortante, como vemos acá, o anastomosis con circular, que veremos más adelante. El estómago previamente, aquí vemos, se cerró con una grapadora lineal y vamos a 4 centímetros de la cara anterior o a 4 centímetros de la cara posterior del estómago. Vamos a realizar unas enterotomías por las enterotomías que realicemos tanto en el intestino como en el estómago. Vamos a ingresar la grapadora lineal cortante, vamos a hacer la anastomosis y posteriormente las enterotomías se pueden cerrar por técnica manual o por técnica mecánica. Esta es la forma de hacer la anastomosis gastroyeyunal con grapadora circular. Entonces, a 4 centímetros de la cara anterior del estómago vamos a realizar una enterotomía. Vamos a ingresar la grapadora circular. Vamos a hacer una enterotomía o con la punta del yunque vamos a ingresar al intestino, pasamos el yunque y realizamos la anastomosis. Posteriormente hacemos un cierre manual o con grapado con suturas lineales de la enterotomía realizada previamente. La anastomosis del intestino, el intestino delgado y el intestino grueso, vamos a tener unas consideraciones. Se puede realizar técnicas manuales o mecánicas. Vamos a tener unas consideraciones con respecto a la vascularización para realizar estas anastomosis, y es que la arcada, a nivel de la arcada de irrigación del colon, se va a generar una rama con disposición antimesentérica y una rama con disposición mesentérica. Y a partir de los pliegues, en cada pliegue podemos decir que no va a haber una rama que tenga la disposición que hemos dicho previamente. Entonces podemos hacer los cortes aquí en los pliegues y a nivel antimesentérico, la zona menos vascularizada del colon donde podemos realizar los cortes. Con respecto entonces a las anastomosis que se pueden realizar, puede ser una anastomosis por triangulación, solamente usando la grapadora simple, perdón. Entonces, el primer grapado, vamos a hacer una inversión de las superficies de sección
este primer grapado lo vamos a hacer, se invierten los bordes y vamos a colocar hilos de referencia en 3 puntos cardinales. Entonces, colocamos un hilo acá, un hilo arriba y otro hilo al otro lado. Y los siguientes grapados se deben hacer en eversión, procurando cruzar las líneas de grapado entre las otras líneas. Entonces, la otra línea de grapado se realizó en la otra línea de grapado y esta última línea de grapado debe cruzar las líneas de grapas, ¿sí? Para evitar la fuga anastomosis. Esta es la anastomosis por triangulación. Y la anastomosis laterolateral terminalizada, que puede ser iliocólica o colocolónica. Entonces, el primer paso es realizar un cierre con la grapadora lineal. Posterior, vamos a hacer unas enterotomías. Realizamos la enterotomía a cada lado en el borde antimesentérico. Vamos a pasar la grapadora lineal cortante. Vamos a hacer la anastomosis y el corte. Y posteriormente vamos a hacer el cierre lateral con sutura manual o con grapadora lineal cortante. Este último cierre, ¿sí? Puede ser de cualquier forma, manual o cortante. Y también hay otra técnica que se llama la anastomosis ilocólica, técnica de Barcelona, una anastomosis laterolateral con resección integrada. Entonces la pieza quirúrgica se incluye durante la terminación con la grapadora y ya veremos más adelante cómo se configura esta anastomosis. Entonces está la técnica de Barcelona. Primero vamos a unir los dos bordes con unos puntos de referencia. Posteriormente vamos a realizar 2 enterotomías por el lado antimesentérico. Vamos a ingresar la grapadora lineal cortante, hacemos el corte y la disección de los tejidos y posteriormente vamos a pasar la otra grapadora lineal cortante donde vamos a cerrar ya el muñón lateral que habíamos creado. Y va a salir toda la pieza quirúrgica completa. Ya por último tenemos la anastomosis completa. Consideración con esta técnica de Barcelona es que las grapas, el grapado inicial que se confeccionó entre el ilion y el colon, va a ser superpuesto por las grapas, la grapa para cerrar el muñón lateral. Entonces va a haber una superposición de estas grapas. Y también se puede confeccionar una anastomosis iliocólica terminolateral con grapadora circular. Entonces vamos a introducir por el borde lateral la grapadora circular, ¿sí? El yunque ya está confeccionado dentro de una jareta y vamos a hacer la anastomosis. Posteriormente, este muñón lateral se puede cerrar manual o mecánicamente. Aquí vemos cómo se confecciona. Entonces, sección del ilion, confección de la jareta, introducción del yunque, creamos una enterotomía, ingresamos la grapadora circular cortante, unimos el yunque al trocar, hacemos la anastomosis y posteriormente con la grapadora lineal cortante hacemos el corte. Y en anastomosis colorectales hay que tener varias consideraciones. Entonces, después de la liberación del colon, vamos a determinar el nivel de sección del colon según su vascularización y longitud. Y hay unas maniobras que se usan para liberar tensión del colon. Entonces, primero, descenso del ángulo cólico izquierdo. El segundo, sección de la vena mesentérica inferior en el borde inferior del páncreas. Tercero, sección de la arteria cólica superior izquierda. Posteriormente se introduce una grapadora lineal hasta el recto y se escoge el sitio de sección, ¿sí? Luego vamos a introducir la grapadora circular lenta y progresivamente, siguiendo el contorno de la concavidad sacra, ¿sí? Es importante en mujeres realizar tacto vaginal para evitar una anastomosis colovaginal. La grapadora debe hacer tope, ¿sí? Para evidenciar el contorno de la grapadora circular. La punta puede salir tanto a nivel anterior como a nivel lateral. Hay que tratar de que no salga a nivel posterior por el riesgo que tiene de hemorragia. Y dependiendo del sitio de salida, si es anterior o lateral, entonces se va a confeccionar anastomosis terminal o terminolateral. Se encaja el trocar con la punta de yunque, se debe percibir el clip de acoplamiento, dar las vueltas de acoplamiento, comprobar que quede sin torsión del colon, vamos a realizar el grapado.
Posteriormente desenroscamos 2 vueltas y medio, no la desenroscamos del todo para evitar que el tambor no se salga del yunque y perdamos el yunque dentro del colon. Y al salir ya toda la pieza se deben de observar las donas y deben de estar completas, que nos hablan de la integridad de la anastomosis. Y la anastomosis colorectal baja tiene las mismas disposiciones técnicas que la anastomosis alta, pero se realiza a nivel de recto intraperitoneal en condiciones anatómicas mucho más difíciles y complejas. Y por último, el último objetivo era buscar si hay evidencia en cuanto a complicaciones entre diferentes técnicas de anastomosis mecánicas. Sabemos que para las fugas intestinales hay diferentes factores, unos que hacen parte del paciente y otros que hacen parte de la técnica empleada. Lo que vamos a hablar, entonces, vamos a tratar de encontrar si hay técnicas quirúrgicas mecánicas que tienen más falla, más fuga anastomótica o más estenosis que otras. Entonces, el primer estudio fue la comparación de dos diferentes técnicas mecánicas esofagogástricas en pacientes con cáncer de esófago. Este estudio es un metaanálisis realizado en el año 2015. Recopiló 5 ensayos clínicos controlados. Se recolectaron en total 523 pacientes que llevaron a sutura lateral y 317 pacientes que se llevaron a sutura lateroterminal. Los desenlaces fueron fuga, mortalidad a los 3 meses y un desenlace secundario, estenosis anastomótica a los 6 meses. Estos fueron los 3 desenlaces entonces. Estos son los metaanálisis que se realizaron. Entonces, con respecto a fuga, no hubo diferencia, un valor, un RR de 0.8 con un intervalo de confianza del 95% que pasa por la unidad, no es estadísticamente significativo, o sea que ninguna técnica es superior a otra con respecto a la fuga de la anastomosis. Con respecto a la mortalidad a los 3 meses, un RR de 0.95, intervalo de confianza que pasa por la unidad, no es estadísticamente significativo. Pero sí se encontró que con la anastomosis lateral, el riesgo de estenosis era menor, tenía un RR de 0.26 con respecto a la anastomosis término-lateral. Entonces, si hay algo de evidencia que realizar una anastomosis lateral, que es técnicamente un poco más compleja porque se necesita avanzar más tubo gástrico para realizar la anastomosis, si hay evidencia de que disminuye la estenosis a los 6 meses. Aunque tiene un pequeño pero, y el I², que es el índice de heterogeneidad entre los estudios, es del 58%. ¿Qué nos está diciendo eso? Que la heterogeneidad entre los 5 estudios que se recopilaron, eran estudios con características muy distintas y de pronto no tenía por qué compararse. De esta manera se realizó y se demostró que tenía una disminución en la estenosis. Como conclusiones de este estudio, entre la anastomosis lineal tiene menor tasa de estenosis anastomótica. Una hipótesis puede ser el mayor diámetro de la anastomosis que produce la grapadora lineal con respecto a la grapadora circular. Y no hay diferencias entre fuga y mortalidad a los 3 meses entre las dos técnicas mecánicas. Ese segundo estudio, un estudio del 2017, comparó las diferentes técnicas de cierre del muñón lateral en anastomosis ileocólica. Entonces, un estudio retrospectivo de corte transversal recolectó 463 pacientes del 2009 al 2012. En total se hicieron 58.5 técnicas de Barcelona, el 21.2 fue cierre a mano y el 20.3 fue cierre con grapadora transversal. Entonces ya habíamos visto que la técnica de Barcelona son 2 pasos. El primer paso es la creación de la anastomosis lateral y el segundo paso, el cierre del muñón lateral. Y vemos la técnica con cierre transversal. Primero se realiza el cierre con sutura lineal simple,
se crean las dos enterotomías con sutura lineal cortante, vamos a crear la anastomosis laterolateral y posteriormente se puede cerrar. Estas enterotomías se pueden cerrar a mano, como comúnmente la realizamos, o se puede cerrar también con una grapadora simple. Y el desenlace primario fue fuga de la anastomosis. Entonces lo que vimos, y algo también importante que recopiló este estudio, fue valorar si las diferentes marcas comerciales también tenían diferencias en cuanto a fuga. Recopiló grapadoras de Covidien y grapadoras de Ethicon y demostró que no había diferencias significativas entre una grapa y otra. Aquí vemos también que el estudio demostró que mientras más se demoraba el tiempo de cirugía, había más fuga. Pacientes que se demoraban 250 minutos en cirugía tenían más fuga contra pacientes que se demoraban 150 minutos. Un pero del estudio es que los pacientes en los que se realizó técnica de Barcelona no fueron llevados por una cirugía emergente, mientras que los pacientes que se realizó el cierre transverso o manual con técnica de Barcelona fueron llevados por por cierre transverso, fueron llevados por cirugías emergentes, mientras que con técnica de Barcelona eran pacientes que no fueron llevados por cirugías emergentes. Entonces aquí vemos que cuando se realiza el cierre del muñón lateral por cierre transverso, o sea, por sutura lineal simple, hay un porcentaje de fuga anastomótica del 10.6%. Y cuando se cierra por técnica de Barcelona, un porcentaje de fuga del 3.7%. Y al comparar el cierre manual del muñón lateral contra la técnica de Barcelona, si bien hay algo de diferencia, pero no es estadísticamente significativo. Como conclusiones, los pacientes con grapadora, al cerrar el muñón lateral con grapadora mecánica transversa, un pero del estudio es que eran más diabéticos, se sometieron a mayor número de cirugías emergentes y en el estudio refieren que corrigieron con análisis multivariado y que a pesar de corregir con análisis multivariado, seguía siendo estadísticamente significativa la fuga con el cierre del muñón por medio de la técnica de sutura lineal simple, pero no se muestra en la tabla y no se muestra en el estudio. Otra conclusión es que las marcas de grapadora no tienen ningún impacto en la tasa de fuga. Hay una evidencia débil a favor de no cerrar las enterotomías con grapadora transversal. Se debería cerrar por técnica de Barcelona o por técnica manual. Y hay unos factores en la configuración de la grapadora transversal que pudieran explicar la mayor tasa de fuga. Son grapas con menor profundidad, 3.5 milímetros, versus la grapadora lineal cortante, que es de 3.8 milímetros, y tiene 11 grapas, la lineal, 11 grapas en 30 milímetros, y la grapadora lineal cortante tiene 64 grapas en 60 milímetros. Este último estudio fue un estudio retrospectivo de corte transversal del 2013, recolectó 999 pacientes entre 2002 y 2007, un estudio que recogió los pacientes que fueron llevados a colectomía derecha y las diferentes técnicas que se hicieron para realizar la anastomosis iliocorónica. Y se analizaron complicaciones, fuga, sangrado, infección y absceso. 95.8 de los pacientes fueron llevados a micolectomía derecha por cáncer, el 4.2% por enfermedad inflamatoria intestinal. Se confeccionó una anastomosis laterolateral en el 65% de los casos, una anastomosis terminolateral en el 38.1% de los casos y una anastomosis terminal manual en el 1.3% de los casos. Se confeccionó 46.4% fueron manuales, 53.6% fueron mecánicas. Se presentaron complicaciones en el 5.1% de las anastomosis manuales y en el 4.7% de las complicaciones mecánicas. Esas complicaciones son globales y no por fuga especialmente. Entonces aquí vemos que ya está muy sedimentado y hay varios estudios en que demuestra que el cierre manual versus el cierre mecánico
tiene mayor tasa de fuga y es estadísticamente significativo. Se presentaron 4.9 pacientes con anastomosis manual, presentaron fuga versus 2.5%. Y aquí vemos algo muy importante, y es que los pacientes que cerraron de forma mecánica, que cerraron por cierre término lateral, presentaron menor tasa de fuga que los pacientes que cerraron por anastomosis laterolateral. Los pacientes que cerraron por término lateral con grapadora circular, solamente 2 pacientes presentaron fuga, mientras que los pacientes que cerraron por laterolateral, 11 pacientes presentaron fuga. Entonces, como conclusiones, no hay una técnica estandarizada. Vemos que la lección varía según la técnica aprendida, la experiencia y el gusto del cirujano, que la anastomosis manual tiene mayor tasa de fuga que la anastomosis mecánica, esto ya ha estado muy sedimentado, y que la anastomosis terminolateral tiene menor tasa de fuga que la anastomosis laterolateral. Una hipótesis que explica la mayor fuga podría estar en relación a la línea de sutura más larga que tiene la anastomosis laterolateral, y que en técnica de Barcelona un segundo grapado encima de las grapas previas puede aumentar la tasa de fuga. Y ya como conclusiones finales, entonces se debe conocer la forma de uso, la longitud de las suturas, el tamaño de las grapas y las principales técnicas de la anastomosis gastrointestinales. En anastomosis esofágicas hay una evidencia fuerte a favor de realizar anastomosis lineal esofagogástrica para disminuir la tasa de estenosis. En anastomosis intestinales laterolaterales, la técnica laterolateral por técnica de Barcelona y por cierre manual tiene una evidencia débil a favor de menor fuga sobre cierre con grapadora lineal, y la anastomosis iliocólica terminolateral tiene mejor evidencia a favor sobre el cierre de la anastomosis laterolateral en disminución de la tasa de fuga. Y por último, independiente de la técnica usada para la creación de la anastomosis, se deben seguir siempre los principios básicos de su creación: sin tensión, con buena vascularización y sin torsión. Esto es lo que les traía para hoy. Muchísimas gracias. Quedo atento a la discusión.